hay mucha comida, hay mucha paz en los días del Mesías cuando Él venga y ya no habrá guerra y habrá tiempo libre. ¿Para qué? Para descansar, para divertirse. Nuestros sabios en el Talmud mucho han ansiado los días del Mesías. Esperaban esta salvación, que venga el Mesías, hay que haga paz en el mundo, para que no haya guerra, haya harta comida, haya harta bebida, haya ropa barata, haya tiempo libre. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Rabbi Moshe ben Maimón, Rambam. Nuestros sabios añoraban los días del Mesías, no para comer y beber, a pesar que había harta comida, va a haber harta comida y bebida, sino para que tengan tiempo libre. Va a haber tiempo libre para estudiar la voluntad de Dios. Shalom para todos ustedes. Empezamos en este día el estudio adecuado para esta oportunidad. Nuestro tema va a ser el tema de expectar la salvación. Antes de continuar, es necesario tratar de definirlo. ¿Qué significa salvación? Y luego también qué significa expectar. O vamos a hacer al revés. Vamos a tratar de definir qué significa expectar. Expectar significa esperar en forma fundada a algo con respecto a algo que va a venir, pero está basado en una promesa. Eso es expectar. Expectar es esperar fundado en una promesa. Entonces hablamos de que aquí es la salvación y hay que esperarla porque alguien nos la ha prometido. Serían esas palabras. Muy bien. Ahora, para entender algo acerca de la importancia de esperar a la salvación, vamos a leer aquí se puede decir con respecto al tema, unas frases que está en el tratado de Shabbat. Shabbat significa sábado. En el tratado de Shabbat, del sábado, ahí nos hablan un tema, nuestros sabios de bendita memoria, con respecto a preguntas que le van a hacer a la persona cuando llega al tribunal celestial a rendir cuentas, a ser juzgado después de la muerte. Ya dijimos, cuando la persona muere, o sea, cuando su cuerpo muere en este mundo material, su alma sale del cuerpo y se va a los mundos espirituales donde va a rendir cuentas a un tribunal celestial. Y aquí nos cuentan en el Talmud que se le pregunta primeramente a estas almas. Aquí hablamos de almas judías, ¿sí? En el mundo venidero, en el tribunal celestial, cuando empieza su juicio, preguntas básicas que se les va a preguntar. Eso es aparte ya de toda su vida, que la persona lo vive, lo revive, y va a analizar lo bueno y lo malo de toda su vida. Hay preguntas básicas que le preguntan. Entonces dijo así el Talmud. Dijo Rapa, en el momento que introducen a la persona al juicio, en el tribunal celestial, le preguntan estas preguntas. La primera es, ¿fuiste fiel en tus negocios? En castellano decíamos compra-venta. En tus tratos de compra-venta fuiste fiel, o sea, la persona mintió o no mintió, cumplió sus promesas en sus contratos de compra-venta, es la primera pregunta. Significa de que aquí la persona tiene que estar puro con respecto a los pecados que se relacionan con los negocios y con la consecución del dinero, en este caso, del sustento. Porque a veces estamos obligados, o pensamos que estamos obligados a veces por la situación a mentir, a engañar, ¿sí?
y estos son pecados graves. Y lo primero que nos preguntan entonces en el juicio divino: ¿fuiste fiel en tus tratos comerciales? Otra pregunta que nos preguntarán en el tribunal celestial después de la muerte: ¿fijaste tiempos fijos para el estudio de la Torah? Torah es la enseñanza de la voluntad de Dios, que su resumen está en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés. Luego, en los demás libros de profetas escritos sagrados, luego tenemos la Mishnah y el Talmud. ¿Fijaste tiempos fijos para el estudio de la Torah, de la enseñanza de Dios? Es otra pregunta. Luego, la tercera pregunta es: ¿te ocupaste en fructificar y multiplicar? O sea, la persona se casó, si hablamos de un varón, se casó con una mujer para traer hijos a este mundo. Y la cuarta pregunta que le preguntan es: ¿expectaste la salvación? ¿Qué significa expectar? ¿Esperaste a la promesa de la salvación? ¿Sí o no? Luego la quinta pregunta nos dice: ¿te ocupaste en cosas de sabiduría? Eso con respecto a la lógica talmúdica. Y la otra pregunta, luego dice: ¿comprendiste en forma de deducción o inducción? Es otra parte un poco más avanzada del estudio talmúdico. Aquí hablamos de cómo llegar a los mandamientos de Dios mediante la Torah escrita, interpretando la Torah escrita, aplicando nuestra inducción o deducción. ¿Desarrollaste estos temas de inducción y deducción para comprender la voluntad de Dios en base a la Torah escrita? ¿Sí o no? Y al final dice: y aunque todas estas preguntas las contestes sí, si es que el temor de Dios es su tesoro de la persona, está aprobado. Pero si el temor de Dios no es su tesoro de la persona no queda aprobado en este juicio del tribunal celestial. Muy bien, aquí vemos entonces que una de las preguntas es: ¿expectaste la salvación? ¿Esperaste a la promesa de la salvación? Y ese es nuestro tema. Vemos de que expectar la salvación, esperar a la salvación prometida, es algo tan importante que al alma le van a preguntar cuando va al tribunal celestial a ser juzgada. Si la persona en este mundo expectó la salvación, esperó a la salvación prometida o no. Las otras preguntas ya, quizás ustedes comprenden su importancia, pero lo que queda un poco aquí no tan claro es qué cosa significa expectar o esperar a la salvación prometida. ¿Qué es salvación? ¿De qué hablamos? ¿Y qué importancia tiene la salvación para un judío o para cualquier temeroso de Dios? Entonces, para comprender qué significa aquí la palabra salvación, aquí hablamos de castellano, en hebreo es Yeshua, salvación, o también Teshua, que significa salvación. Y hay muchas palabras que se aparecen como Atzalá, Geula, y hay también como Purkan, una palabra de arameo o hebreo antiguo, y tenemos Yeshua. ¿Qué diferencia hay entre todas esas palabras que significan aparentemente salvación o liberación? Y claro que hay diferencia una de otras en su significado. Para entender esto, entonces
hay que leer primero, hay que ver ahí en el Pentateuco, en los escritos sagrados, el uso de la palabra Yeshua. Hay muchos lugares en donde se encuentra, muchos textos en el Génesis, en Éxodo, en los profetas, en los libros sagrados, en los salmos. Pero vamos aquí a algunos versículos especiales. Entonces tenemos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 4. Aquí nos menciona la palabra salvación, en hebreo es Yeshua. Dice así: porque el Eterno vuestro Dios, Él anda con ustedes para luchar por ustedes, con vuestros enemigos, para salvar a ustedes. Dice, Leoshia etchem, para salvar a ustedes. Entonces aquí vemos que el uso de la palabra salvación, del verbo salvar, se lo usa en la batalla con el enemigo. Cuando Dios nos va a librar de los enemigos en una batalla, en un combate, aquí Dios nos salva. Dios nos salva de los enemigos. ¿Nos salva de qué? De que no nos hieran, que no nos maten. Es el uso aquí de la palabra salvación en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, capítulo 20, versículo 4. ¿Sí? Capítulo 20, versículo 4. Muy bien, luego continuamos ahora con el libro de Jueces. En el libro de Jueces ahí le dijimos que hay varias partes en el Pentateuco también que nos habla de la palabra y salvación. Pero aquí hablamos simplemente frases escogidas que nos van a dar una comprensión. Muy bien, luego tenemos aquí en el libro de Jueces, en el capítulo 3, en el versículo 9. Dice así con respecto a los hijos de Israel: y clamaron los hijos de Israel al Eterno, y les levantó el Eterno un Salvador a los hijos de Israel, y los salvó. ¿A quién fue? A Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, el menor de él, menor de Caleb. Entonces aquí tenemos en el libro de Jueces, en el capítulo 3, en el versículo 9, ahí menciona la palabra salvación, que Dios levantó un Salvador para Israel, para los hijos de Israel, y este Salvador los salvó de los enemigos, de los que querían matarlos o asesinarlos. Y este Salvador fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, el menor de Caleb. Entonces vemos aquí otra vez que se llama Salvador. En este caso es un gobernador político que viene a pelear las guerras de Israel y los salva de los enemigos. Que los enemigos no hagan daño a Israel, ese es un Salvador. Y los salva de los enemigos. Muy bien, luego tenemos aquí otro versículo que está en Isaías, capítulo 33, versículo 22. Aquí nos habla con respecto al Eterno, al Creador del universo. Dice así el profeta Isaías, en el capítulo 33, versículo 22. Porque el Eterno es nuestro juez, el Eterno es nuestro legislador, el Eterno es nuestro Rey, Él nos salvará. Aquí yo traduzco aquí el nombre de Dios que está en hebreo, que es un nombre intraducible o sea, impronunciable en hebreo. Lo traducimos con una traducción aparecida. Sí, aparecida a las raíces hebreas, que es el verbo de ser, estar, que significa en todos los tiempos la eternidad. Aquí hemos mencionado el nombre de Dios, ¿sí? Y dijimos varias veces que la esencia de Dios es incomprensible. Nosotros no lo podemos aprender, no lo podemos coger ni con nuestras mentes inclusive. No hay forma de entender la esencia de Dios, pero podemos un poco comprenderlo según las acciones de Dios y según
su creación. En este caso hablamos aquí de las acciones de Dios. Una de sus acciones con respecto a nuestra creación, ¿sí? Con respecto a nuestra creación, a nosotros, sus criaturas, en este caso es la eternidad, es la esencia del ser, es el que siempre fue, es y será, que existe continuamente. Entonces dice, Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es nuestro rey, ¿sí? Y Él nos salvará. ¿Nos salvará de qué dijimos? De los enemigos, de la muerte de los enemigos. Es la salvación. Hablamos aquí de los humanos, ¿sí? Entonces, la salvación de nosotros como humanos es que Dios nos libre de los enemigos que nos vayan a asesinar. Es la salvación que nos menciona aquí en Deuteronomio, en Jueces, ¿sí? Y ahora estamos en Isaías, que nos habla de Dios mismo, que Dios, no hay otro quien salve fuera de Dios. Y si hay un humano que viene a salvarnos, como aquí en el caso de Otoniel, o en el futuro el Mesías, nos salva de los enemigos, es un enviado de Dios, pero la salvación viene de Dios. Muy bien, un saludo para todos los que están aquí presentes. Deseo que tengan una buena semana, que Dios les bendiga y les dé comprensión. Y también les alumbre en este camino que ha empezado, ya que no es fácil encontrar la verdad, ni comprender la verdad. Muy bien, continuamos entonces tratando de comprender qué significa salvación. Entonces aquí entendemos que salvación es librarse de los enemigos que nos hagan daño o que nos vayan a matar. Y cuando alguien viene a librarnos, es un político, es un rey, un gobernador y es un salvador, como Otoniel, como David, como Salomón, como el rey Saúl. Todos son reyes que vinieron a salvar a Israel. Incluso Sansón, ¿han escuchado de Sansón? También es un salvador, dice ahí, un salvador de Israel. Él salvó a Israel de manos de los filisteos. Todos fueron salvadores. ¿Nos salvaron de qué? De los enemigos que nos vienen a matarnos o hacernos daño. Muy bien, entonces, en conclusión hasta acá, entonces la salvación sería la liberación de la muerte, de los enemigos, que nos vayan a matar. ¿Sí? Para entender un poco más amplio la palabra salvación, también podemos hacer uso de la oración por antonomasia básica de nosotros los judíos, que es lo que se llama Amidá. Es una oración que también se llama Shmoneh Esrei, 18, son 18 bendiciones, oraciones, en realidad son 19 bendiciones, oraciones, y aquí también está la palabra salvación. Cuando nos dirigimos primeramente al Creador, alabamos a Dios, ahí lo alabamos, que Dios, Él es redentor, y Él es grande para salvar. Aquí se menciona también la palabra salvar como una de las cualidades muy grandes de Dios, ya que dijimos solamente Él puede salvar, Dios solamente puede salvar, nos salva de la muerte física en este mundo, ¿sí? Y del corte del alma, de la muerte del alma, después de la muerte. Solamente Dios puede salvar. Y se envía personas, son enviados de Él como los reyes o gobernantes para salvar a Israel, para salvar a los que sirven a Dios. Luego también nos habla aquí en la resurrección de los muertos, en la segunda bendición. Ahí dice, Dios es grande para salvar, y también que Dios hace brotar la salvación. ¿Y por qué? Porque Dios vivifica a los muertos. Tiene que ver aquí también eso de la vida con la salvación. O sea, cuando Dios nos permite seguir viviendo, nos salva de la muerte, y es el mismo verbo que se usa también para la resurrección. Y luego en la bendición, en donde pedimos a Dios, bendecimos a Dios y le pedimos que Dios nos cure de las enfermedades. Y al sanarnos, nos libramos de la muerte.
ahí también se menciona el verbo de salvación. Tenemos aquí, entonces dice así, cúranos, oh Señor, y sánanos, sálvanos y seremos salvados, porque nuestra alabanza eres tú. Con respecto a salvarnos de las enfermedades, también se emplea el verbo de salvación. ¿Y por qué tiene que ver aquí la salvación con las enfermedades? Porque al librarnos de la enfermedad, también nos libramos de la muerte. Y la última vez que nos menciona aquí salvación, por lo menos en estas bendiciones básicas, ¿sí? Tenemos aquí en la bendición que nos habla acerca del trono de David, de la simiente de David. Decimos así, a la planta de David, tu siervo, prontamente hazla brotar. Eso es en base a las palabras de Isaías. Es el tronco de Isaí, que Dios va a brotar de ahí un brote y de ahí va a salir el Mesías. Dice, y su fuerza, su cuerno, levántalo con tu salvación. ¿Y por qué? Porque a tu salvación hemos esperado todo el día. Aquí está esperar la salvación. Entonces, cuando pedimos que Dios envíe al Mesías, al descendiente de David, nos decimos, hemos esperado a tu salvación todo el día y todos los días. Este es un fundamento de la fe judía, ¿sí? El último. Espero todos los días en la venida del Mesías, y aunque Él se demore, con todo esto sigo esperando que el Mesías va a venir en todos los días, y no hay que cansarse de esperar. Esto es esperar la salvación. Esperar al Mesías que significa es el Rey, es el ungido de Dios, va a ser Rey en esta tierra. No va a ser un título, porque hay gente que se contenta con el título. Tal no es un rey, es un médico, pero no cura a nadie. Es un abogado, pero no defiende a nadie. Es un ingeniero, pero no construye nada. Es un rey, pero no gobierna sobre nadie ni a nadie. Esas son simples presunciones, ¿sí? Nosotros ya no hay que vivir con presunciones de que yo soy rey, tú eres rey, mi abuelo es rey, mi maestro es el Mesías, nada de eso. Tiene que serlo en realidad. Los demás simplemente queda en buenas ideas, son buenos deseos y en presunciones. Mientras este Mesías no sea rey, mientras no salve a Israel de sus enemigos, no es Mesías. ¿Sí? Sencillo. Entonces eso significa hay que esperar a la salvación prometida. Con los profetas, Dios nos prometió mediante los profetas que en el futuro de los tiempos Dios nos enviará al descendiente de David, al Mesías, al retoño del tronco de Isaí, y Él traerá la paz universal, salvará a Israel de los enemigos y al mundo entero, sí habrá paz en el mundo entero. Que hablamos de una salvación ya muy grande, después de que termine toda la guerra, habrá paz. Y esta es la salvación que hay que esperar todos los días. Esta pregunta nos van a preguntar. Cuando la persona muere, en el tribunal le preguntan, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, 6, 7. Una de ellas es, ¿expectaste la salvación? ¿Esperaste la salvación prometida? Es la expectación, que en castellano es una espera de algo prometido. En este caso es la salvación prometida. ¿La hemos esperado o no? Ahora, ¿cuál es la importancia? Aquí es un tema muy amplio, pero voy a tratar de reducirlo lo más que se pueda. Porque hay muchas ideas con respecto al Mesías, que nos libra de enfermedades, que Él viene y anula el mal, que Él viene y anula el pecado, ¿sí? Que Él viene y ya nadie va a pecar. Eso no hay ninguna base en los profetas. Inclusive nos habla el profeta Isaías, que el pecador a los 100 años será maldito, significa que va a haber pecados.
en los tiempos del Mesías. Entonces, el Mesías, como ya dijimos, simplemente nos libra de los enemigos y instituye la paz aquí en la tierra, en la sociedad, a que no haya peleas entre personas, ni entre pueblos. Es el Mesías. Entonces sería una paz, tranquilidad, ausencia de guerra y bastante comida, bebida y ropa. Eso según nuestros sabios de bendita memoria, en los días del Mesías, de forma comparativa, el pan, las galletas, las tortas crecerán en la tierra y los vestidos crecerán en los árboles, diciendo, es decir, que será tan barata la comida y los vestidos serán muy baratos. En la antigüedad, cuando ustedes ven algunos documentos de la antigüedad, la persona dejaba sus pertenencias, a sus hijos les dejaba su ropa, sus zapatos, sus pañuelos, sus platos, sus cucharas, y eso lo vendían. Alguien compraba esa ropa usada, alguien compraba zapatos usados, compraba correas usadas, compraba sombreros usados, compraba pañuelos usados, compraba platos usados, vasos usados, los compraban. ¿Por qué? Porque eran muy escasos y muy preciados y muy caros. Hoy la gente cada mes compra un vaso, ¿sí? Si el pariente, los padres dejan herencia, los vasos lo botan, los platos lo botan, su ropa lo queman, lo botan, la ropa está barata. En la antigüedad, la ropa que le daban de los padres la vendían o la seguían usando. Se rompía, le ponían parches y le seguían usando. Eso viene a decir el avance de la economía y de la técnica. Hay mucho alimento, hay mucha comida, hay mucha paz en los días del Mesías cuando Él venga y ya no habrá guerra y habrá tiempo libre. ¿Para qué? Para descansar, para divertirse. Nuestros sabios en el Talmud mucho han ansiado los días del Mesías. Esperaban esta salvación, que venga el Mesías, hay que haya paz en el mundo, para que no haya guerra, haya harta comida, haya harta bebida, haya ropa barata, haya tiempo libre. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Rabbi Moshe ben Maimón, Rambam. Nuestros sabios añoraban los días del Mesías, no para comer y beber, a pesar que había harta comida, va a haber harta comida y bebida, sino para que tengan tiempo libre. Va a haber tiempo libre para estudiar la voluntad de Dios, para estudiar la Torah, para estudiar la ley de Dios, para estudiar el Pentateuco, para estudiar los profetas y los escritos sagrados, el Talmud, la Mishnah, para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos en este mundo. ¿Y qué de bueno tiene eso? Para corregir nuestra conducta. Si corregimos nuestra conducta, nos mejoramos, ¿sí? Nos educamos y adquirimos méritos en este mundo, dejamos de dañar el universo, al contrario, construimos el universo, al construir el universo, al mejorar el mundo, adquirimos méritos, entonces tenemos el premio en el mundo venidero. Es el objetivo de la creación del ser humano. Que Dios quiere dar a la persona un gran regalo, un gran placer de gozar de la luz divina. Es un regalo, es un goce inexplicable que aquí no lo podemos comprender, este goce, que es gozar de la luz divina. Cuando el alma goza de la luz divina, es un goce inexplicable. Pero para gozar hay que merecerlo. Para merecerlo hay que acomodar la conducta, hay que hacer buenas acciones. Para hacer buenas acciones hay que saber cómo hacer. Para saber cómo hacer una buena acción hay que estudiar. Y para estudiar quiere tiempo libre, comida y bebida y ropa. Y para eso queremos comida, bebida y paz. Esos son los días del Mesías. Es el Mesías. Eso se llama expectar la salvación. ¿Sí? Eso con respecto a toda la humanidad. Y con respecto al judaísmo, esto es la culminación
de la elección del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. De lo que Dios nos habla ahí en la Parashá Lech Lechá, en el capítulo 17 de Génesis, cuando Dios hace un pacto con Abraham nuestro padre y lo elige a él y a su descendencia y le da la tierra de Israel como posesión, como herencia, para que dice primero el título de este pacto, para que seas padre de muchos pueblos. Nuestros sabios dijeron padre de todos los pueblos. Padre significa enseñador, dirigente. Significa que el pueblo judío fue elegido, aquí en base a nuestro padre Abraham y su descendencia, que vive en la tierra de Israel, y sea un padre de toda la humanidad, el educador de la humanidad. Y aquí hablamos entonces, ¿cuándo llegará esto como pueblo, que el pueblo de Israel sea el educador de la humanidad? ¿Cuándo? Cuando haya el Mesías. ¿Por qué? Porque si no hay un rey que libre a Israel, que defienda a Israel, ¿sí? Somos explotados por los demás pueblos, somos humillados por los demás pueblos, y no hay paz ni tranquilidad, hay odio, hay enemistad, hay peleas, hay muertes innecesarias, no hay justicia social. El Mesías tiene que traer esa justicia social, esa paz en Israel, y de ahí se va a educar el mundo. No nos fuerza esto como una educación. Eso traerá entonces el conocimiento de Dios que llene la tierra, así como las aguas llenan los mares, y dice, y nadie hará daño en mi santo monte. La persona ya no hará daño porque conoce a Dios, conoce la voluntad de Dios. Y ahora, si vienen los méritos, las personas estaremos listas para recibir el regalo que Dios nos ha preparado. Entonces, es la importancia de expectar la salvación, de esperar la salvación prometida, de esperar al Mesías que va a traer esta salvación que nos libra de los enemigos, de las guerras, y nos trae paz. En esos días hay abundancia de comida, bebida, vestido y tiempo libre para estudiar la Torá, para estudiar la ley de Dios y para cumplirla y ser meritorios y así ser merecedores del regalo de gozar de la luz divina. Muy bien. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Un momento. Muy bien. Aquí hay una pregunta importante. ¿Qué sucede con las mujeres ya mayores que no pueden fructificar? O también puede ser con el hombre que ya no puede fructificar. Sí. Si es que ya no puede fructificar, eso según nuestros sabios se llama fuerza mayor. ¿Sí? En hebreo se llama anus. Anus, la persona está forzada por una fuerza mayor, aunque la persona desee hacer, no va a poder hacerlo. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos un judío, tenemos la obligación de amarrar los versículos que Dios ha dicho, amarás a Dios con todo tu corazón y con todo tu poder en la mano y ponerlo en la frente entre los ojos. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene manos, por cualquier motivo, que nació así sin mano, o su mano se cortó, Dios nos libre, por algún accidente, que se llama fuerza mayor? Dios a esa persona le disculpa. Igual puede ser así una persona, en este caso hablamos de una mujer o un varón, que ya no puede traer hijos. Dios le disculpa, o sea, le perdona. Ya no está obligado porque ya no puede hacer. Pero si es que la persona puede hacer y no lo hace, ahí somos culpables. Y eso con respecto a la fructificación y multiplicación, ¿sí? Pero hablando de esto, sí, es un paréntesis. Yo no quise hablar, pero en este caso me veo obligado a hablar. Hablando del mandamiento de fructificarse. Según nuestros sabios, el que está obligado a fructificarse en este caso es el varón y no la mujer. Entonces, simplemente la mujer es la que ayuda al varón a cumplir el mandato de Dios. El varón está obligado a cumplir el mandamiento de fructificar y multiplicarse, si hablamos de un judío, y la mujer judía es la que ayuda al varón a cumplir ese mandamiento. Eso es otro motivo por el cual hay que respetar
hay que valorar, hay que apreciar a la esposa. Porque a pesar que la esposa no está obligada a cumplir el mandamiento de fructificarse, a pesar de eso, ayuda al varón judío a cumplir este mandamiento. Muy bien. En el caso que ya no lo pueda cumplir porque se dio cuenta demasiado tarde en su ancianidad, ¿sí? Sea mujer o hombre o varón, entonces eso se llama fuerza mayor, Dios le perdona. Muy bien, vamos a ver si hay otra pregunta. Najo, si alguien pregunta si lo mismo es que fuiste fiel en tu trabajo, sí, es lo mismo. Aquí hablamos de conseguir el dinero. ¿Cómo se consigue dinero? Mediante negocios, compramos y vendemos, o vamos a trabajar. Cuando alguien va a trabajar, ¿qué es lo que vende? Alguien puede decir, yo no vendo nada, ¿sí? Pero según la ciencia de la economía, los economistas, ellos explican, y es bien lógico, que el trabajador en una fábrica, en un trabajo, él vende. ¿Qué es lo que vende? Vende su fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo lo vende a veces por horas, ¿sí? Por un tiempo determinado, y recibe a cambio dinero. Entonces, esto se llama el trabajo. Entonces la persona sí vende su fuerza de trabajo y por eso recibe dinero. Entonces aquí dice, tiene que ser fiel a eso, que no tiene que robar en el tiempo que está trabajando, ¿sí? Y según el Talmud hay muchas historias que nos hablan con respecto a ser exigentes, con respecto a esto de no engañar en este caso, al dueño del trabajo, ya que le paga por tiempo. Así que no tiene que holgazanear. Muy bien. Vamos a ver, hay otra pregunta. Sí, claro. Entonces aquí hay una pregunta de prioridad. ¿A qué dar más prioridad? ¿A los estudios de Torah o a los estudios de idioma o de trabajo, por ejemplo, una profesión? Un ingeniero, un médico, un abogado, ¿sí? O un agricultor, o un zapatero, un panadero, en este caso, o un idioma, el inglés o el francés, el ruso. Eso le sirve a veces para conseguir un trabajo. O la Torah. Claro que la prioridad es la Torah. Eso no hay más que diríamos que darle vuelta. Pero si es que lo necesita su trabajo, es importante también que la persona consiga un trabajo para que consiga su alimento. Aquí nuestros sabios dijeron en Pirkei Avot, en el capítulo de los padres, son Mishnayot, la Torah oral. Si es que no hay harina, no hay Torah. Y si es que no hay Torah, no hay harina. ¿Qué significa? Si es que no hay sustento, si es que la persona no trabaja, también no va a poder comer y también no va a poder estudiar la Torah. Entonces tiene que trabajar para que tenga su alimento, para que pueda estudiar la Torah. Es por eso que nosotros ambicionamos los días del Mesías, expectamos los días del Mesías que venga para que haya harto tiempo libre para poder estudiar la Torah. Porque si no, estamos trabajando 8 horas diarias, algunos trabajan 15 horas diarias y durante 7 días a la semana no tienen tiempo ni para dormir. Y a veces es demasiado. Si la persona ya trabajó y ya ganó su sustento, ¿sí? Debe dedicar un tiempo libre a estudiar la voluntad de Dios. Pero si no tiene que comer, entonces tiene que estudiar una profesión. Y si el inglés le es útil, ¿sí? Estudiar inglés para que gane su dinero y luego ya puede estudiar Torah. Pero siempre la prioridad es la Torah, ¿sí? Pero tiene que haber primero harina. Si no hay harina, no hay Torah. Y luego dijeron nuestros sabios, porque si no hay Torah, no hay harina. ¿Qué significa si no hay Torah? No hay harina, pero hay harina. Significa, es como si no hubiera la harina. O sea, si la persona, una vez que tiene su sustento, tiene su comida, su bebida, su casa, tiene su vestido y no el tiempo libre, no lo dedica a estudiar la Torah, es como si lo tuviera, no tuviera nada. No vale lo que consiguió. El dinero no le sirve para nada. Frente a los ojos de Dios no vale nada. Pero es un vehículo, es un instrumento que nos va a ayudar a nosotros a estudiar y a mejorar nuestra conducta, ¿sí? A aprender a no destruir nuestro mundo
y aprender a construir nuestro mundo. Y con eso ser meritorios de gozar de la recompensa divina. Muy bien, entonces cada uno tiene que hacer ese análisis. ¿Qué cosa tiene más preferencia por el momento? ¿Sí? Si el inglés o el estudio de Torah. Pero si es que no es tan importante el inglés, claro que el estudio de Torah. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta. Sí. Hay una pregunta: si una persona no puede ver y no puede cumplir los mandamientos de manera correcta. Es una pregunta importante. Es la misma respuesta que ya di anteriormente. Eso se llama fuerza mayor. Una persona que no ve, sí, gran parte no va a poder cumplir de los mandamientos de Dios. Gran parte. Y a veces también ni tampoco va a ser capaz de cometer pecados, porque no ve, no codicia las cosas del prójimo, no codicia a la mujer ajena porque no la ve. ¿Sí? ¿Qué más? A veces ni siquiera puede robar porque no puede ver. O sea, muchos pecados se le ahorran a esta persona. Pero también no puede cumplir muchos mandamientos, es cierto. Yo también me veo obligado aquí a añadir algo más con respecto a esta persona. Si hablamos de un ciego que no ve nada, según la ley judaica, que es la ley de Dios, esta persona está exenta de los mandamientos. O sea, Dios no le exige. Una persona ciega, ¿sí?, no puede cumplir 100% los mandatos de Dios, entonces Dios le exime del cumplimiento. No le juzga, no le hace culpable. Pero lo poco que haga, Dios sí lo aprecia. Un ciego puede orar, un ciego puede estudiar mediante el braille, ¿sí? Hay lo que se llama escritura braille, en bajo o sobre relieve. También puede oír, puede estudiar mediante audios. Y eso ya es un, ¿cómo podríamos decir? Es algo, diríamos, muy grande que la persona hace, a pesar que no está obligada, se autoobliga y hace más allá de lo que Dios le exige, porque a un hombre ciego, a Dios ya no le exige que haga mandamientos que no puede hacer. Y si los hace, también Dios lo aprecia. En el Talmud hay una discusión. ¿Qué sucede con estas acciones que una persona hace si es que no está obligada? Puede ser un ciego, puede ser un menor de edad, que Dios no le exige, pero a pesar de esto hace mandamientos, los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa con el mérito? ¿Es más grande o es menor que aquel que estamos obligados a cumplir los mandamientos de Dios? Hay los que dicen que su mérito es más grande, porque a pesar que no está obligado, lo hace en forma voluntaria, vale más eso. Hay los que dicen al contrario, que su mérito es menor. ¿Por qué? Porque él está exento. Y como está exento, no tiene el instinto malo que le obstaculiza. Entonces lo bueno que hace, lo hace con poco esfuerzo. Cosa que no sucede con una persona que está obligada. Una persona que está obligada, su instinto malo es muy fuerte, porque lo fuera está obligado, entonces lo hace en contra de su voluntad y se esfuerza mucho en hacer lo que Dios ha ordenado. Ya que dijimos, según el esfuerzo la paga, mientras más se esfuerza, más recibe en paga, más mérito tiene. Pero si hablamos de una persona que está exenta, entonces lo hace con poco esfuerzo porque no tiene instinto malo, es lo que explican algunos sabios, ¿sí? Entonces es una discusión. Y si lo dejamos así, una discusión sin aclarar, sin decidir quién tiene razón. El Talmud se queda así, sin aclarar. Uno dice esta, otro dice la otra idea, y nosotros lo dejamos al tribunal celestial. Ellos van a decidir quién tiene más valor, el voluntario o aquel que hace su obligación. Muy bien, vamos a ver si hay otra pregunta. Un momento. Muy bien, veo que no hay más preguntas. Sí, no hay más preguntas. Bueno, entonces nos tenemos aquí en esta parte. Hasta la próxima oportunidad. Les deseo que tengan a todos ustedes una buena semana, que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.